Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más en Libertad Financiera 40. Hoy vamos a ver este gran indicador, el indicador que nos avisa que Bitcoin va a explotar. Esto que vamos a ver para Bitcoin te puede servir para cualquier activo y no solo para este momento actual, sino para cualquier momento. Y este indicador no es un indicador cualquiera, es el BBWP percentil. Es este indicador que tienes aquí abajo, ahora te lo voy a mostrar. Y es un indicador que el BBWP usa hasta el campeón del mundo de trading, este señor de aquí, este noruego, el señor Kulamagi, que ha sido campeón del mundo de trading, es el mejor swing trader del mundo, usa el BBWP. Pues bien, este campeón del mundo que usa el BBWP, nosotros lo vamos a usar en vez del BBWP normal. Tengo un vídeo en el canal donde te hablo como los mejores, de hace tiempo ya, que te hablo donde los mejores traders del mundo usan el BBWP, pues este BBWP, para los que no estáis tan familiarizados con indicadores, de una manera fácil, simple y visual, cómo se transforma en este indicador de aquí, que es el BBWP percentil. Para poner este indicador, ¿cómo lo hacemos? Nos venimos a TradingView, yo lo borro y lo vamos a poner aquí. Si yo pongo BBWAP, veo que no me sale nada. BBWP. ¿Ves este que tengo aquí como Bollinger Band with Percentile? Es este. En el caso que no te saliera, otra manera de buscarlo es poner Bollinger, pero si pones Bollinger no son las típicas balas de Bollinger, porque piensa que el BBWP es una modificación de las bandas de Bollinger y el que vamos a ver, el BBWP percentil, es una modificación de la modificación. Entonces hay que poner Bollinger percentil y ya nos sale este Bollinger Bar percentil. Hay varios, te coges el del señor de Caretaker y lo cargamos. Y es tan sencillo como lo que te voy a explicar ahora. Aquí tenemos este indicador en semanal y vemos el oscilador que se va moviendo, y lo que nos interesa a nosotros es estas barras azules y estas barras rojas. ¿Por qué nos interesan estas barras? Porque estas barras son las señales que estamos esperando. ¿Y qué son estas señales que estamos esperando? Pues la señal, cuando tenemos una barra azul, quiere decir que el volumen ha llegado a cero. Fíjate cómo coincide con la barra de abajo y que llega a 0. Un 0, que esto es un porcentaje de 0 a 100. Y cuando llega este oscilador llega al 100%, nos dibuja una barra roja. ¿Y con qué coincide esto? Pues esto coincide que en los momentos, ahora vamos a hablar de que el mercado va a explotar, en los momentos donde el precio ha dibujado un 0%, ha dibujado una barra azul, el precio se ha movido salvajemente. Fíjate lo que hizo aquí en enero del 2024. En enero del 2024 nos dibujó este patrón y subió un 75%. Fíjate lo que ha hecho el precio después de dibujarnos aquí en agosto del 2025 otra barra de este tipo. Nosotros venimos aquí y miramos que el precio, desde que nos los dibujó hasta ahora, ha caído un 23%. Y ahora, esto es algo que yo no he visto nunca, siempre he visto una barra azul, pero es que ahora no tenemos una, tenemos 3 semanas seguidas con esta barra azul. Si tenemos 3 semanas seguidas, ¿qué quiere decir? Que esto va a reventar como si no hubiera un mañana. Va a explotar ultra salvajemente. Y ahora, donde estamos con los precios, esta explosión salvaje nos va a llevar el precio de los 90.000, 92.000 que estamos ahora, nos lo va a llevar o a los 125.000 o a los 70.000. Es decir, va a ser un movimiento muy, muy explosivo. Este indicador realmente no te dice si va a ser para arriba o para abajo. Yo
por el análisis técnico que puedes ver en otros vídeos, en el resto de vídeos que estamos publicando, por ejemplo en el del domingo, como mi apuesta, pero no es porque apuesto, sino lo que me dice el chartismo y lo que me dicen otros indicadores es que Bitcoin va a explotar para arriba. Pero este indicador no te dice si explota para arriba o para abajo. Si lo miramos así con un poco más de perspectiva, fíjate lo que hizo la otra vez, que fue aquí en diciembre del 2022. En diciembre del 2022 hubo otra fase donde estaba el precio paradito, paradito. Por eso yo tengo el refrán ese famoso de después de la calma viene la tormenta. Y vino una tormenta en 2022. Y aquí tuvimos también varias semanas en azul. Y después de esas varias semanas en azul, fíjate, fue el inicio de un pepinazo, de un subidón espectacular. ¿Qué es lo que yo estoy esperando? Ahora otro subidón espectacular. Un subidón espectacular que me está anunciando este indicador. La mayor fiabilidad de este indicador, que hay otros indicadores que se usan también para ver los cambios de tendencia, como es el cruce de la muerte, que nos indica ese cruce de medias móviles como nos vamos para abajo, o el cruce dorado, que nos indica para arriba. Pues este es un momento donde ahora el precio se va a mover muy muy salvajemente. ¿Este indicador se puede usar en diferentes temporalidades? Sí, lo puedes usar en diferentes temporalidades. Yo, de un vistazo visualmente, lo uso en semanal y en diario, pero se podría utilizar también para scalping. De hecho, en el vídeo que te he comentado que habla el psicólogo del trading, que habla sobre el trading noruego, que usa el BBWP, él solo usa el BBWP como disparador. Es decir, ¿qué es un disparador? Un disparador es una señal que te da y te dice, vale, ahora, pues este BBWP percentil, estas barras azules, son nuestro disparador de que, ojo, que el precio se va a mover salvajemente. Y nosotros estamos ya atentos para ver que el precio se va a mover salvajemente. Vamos a bajar en diario, y en diario vemos, pues, fíjate, en diario, aquí, el 30 de diciembre, volvió a aparecer esta barra. ¿Y qué pasó después de que apareció esta barra? Pues después de que apareció esta barra, ¡patapam! El precio subió 5 o 6 días sin parar, el precio de Bitcoin subiendo. Y ahora otra vez ha vuelto a bajar la volatilidad aquí abajo y estamos otra vez a puntito de tocar el punto cero. En cualquier momento volvemos a tocar el punto cero. ¿Y qué va a volver a pasar? Va a volver a salir esta barra azul. ¿Y qué va a hacer el precio? Se va a volver a mover salvajemente. Yo, ahora cuando se vuelva a aparecer esta barra azul, también creo, esto es creo que, no me lo dice el indicador, esto es creo que por otra serie de indicadores, que el precio va a subir salvajemente para arriba. Pues bien, espero que este indicador, que no es fácil de encontrar, recuerda cómo buscarlo en TradingView, porque si tú pones el BBWP normal, no te sale. Y si tú pones bandas de Bollinger, mira, para que veas las bandas de Bollinger, los que no conozcáis, bueno, en el canal tengo vídeos, las bandas de Bollinger funcionan muy bien en temporalidades, en tendencias laterales. Aquí está, por ejemplo, este indicador, ¿ves? Estas son las típicas bandas de Bollinger. Pues de estas típicas bandas de Bollinger, que aquí hay unas medias, hemos pasado al BBWAP, que es este oscilador, que va de, en vez de estar aquí entre la parte baja y la parte alta del precio, pues lo tenemos en un oscilador de 0 a 100. Y después de pasar de este oscilador BBWAP, que es un oscilador que va desde 0 a 100, además le hemos añadido este disparador visual, como es estas barras azules y estas barras rojas, que tanto estas barras azules como estas barras rojas son un gran disparador que nos muestran este pepinazo que va a hacer Bitcoin, tanto como vemos aquí en diario, como lo más importante, una figura que hace muchos años que no se da, que son
3 barras azules seguidas en semanal. Pues bueno, espero que este vídeo te haya gustado, más que te haya gustado, te haya servido y te sirva para cazar este movimiento explosivo. Si es así, dale a like, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!